Dígame. Eduardo, de estas láminas que es como la síntesis de la clase, ¿de qué te acuerdas? ¿Qué pudiste rescatar? ¿Qué pudiste No, lo que, integrar? lo que me pregunté cuando vi la lámina es, ¿alguna vez he estado enamorado en mi vida? Primero que nada, lo primero que me pregunté en realidad. ¿Ya? ¿Por, Eh, por qué crees que no has estado enamorado? o sea, el hecho de moverse entre el 1 y el 2 con suerte me hace pensar que quizás no, quizás no, pues no sé, o es otra perspectiva, no sé, Lo que pasa es o que es otro tipo de amor, no sé. el número 2 es enamoramiento. Si tú dices Claro. que te has movido en el uno y el 2, obviamente que hayas estado enamorado. Claro, pero el tema del 3 es como que para mí no tiene mucho que ver con o sea, es un tipo de amor que no tiene que ver con pareja en realidad, ¿Ya? ¿Por qué? porque tiene que ver más con la búsqueda interior y con un tipo de amor que es como más universal, como entender que todos somos lo mismo, pero fraccionado, entonces como que no está ese pensamiento de la pareja, quizás. Bueno, así lo veo de repente. Ya, pero en cuanto a relaciones, ¿tú crees que hayas estado enamorado alguna vez? Obviamente que sí, pero no, ahora al verlo, es que, bueno, uno nunca se enamora dos veces de la misma forma tampoco. Está Claro. claro eso. Entonces, cada vez que te vas enamorando, tú dices, "Ah, antes quizás no estabas enamorado y ahora sí, pero más adelante también vas a opinar quizás lo mismo de lo que estás sintiendo ahora. Es complicado el tema. Sí, pero la intención de esta clase, más allá de los análisis que uno puede hacer de su vida, es entender las distintas dimensiones donde se procesa eso que se llama amor, para ir entendiéndolo en su justa dimensión. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos amor a una serie de manifestaciones, pero hay que empezar ahí a escudriñar para saber qué es el verdadero amor, porque se habla de amor en un estado de enamoramiento y después se habla de que Jesús o que los maestros espirituales son expresiones del amor universal, del amor divino. Ya, pues estamos hablando de cosas distintas. No podemos usar el mismo concepto. O Claro. se habla del mismo concepto, pero se le pone un apellido. Amor de pareja, amor divino, amor juvenil, amor filial, bla, bla, bla. Distintos amores, pero acá como estamos entendiendo la dimensión espiritual, hay que estudiarla. Y tú, José, ¿qué puedes hablar de esto, de esta lámina? Una síntesis. Yo en realidad de la clase pasada me quedo con el final, donde hiciste una comparación de ¿cómo se llama? Lo de este milagro, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿Dónde está Corbera? ¿Cómo se llama? Ya, Ya, el punto entonces tú decías que había un enamoramiento especial y otro enamoramiento santo. Entonces claro. entonces me hizo pensar, claro, uno, claro, ha pasado por estas tres etapas, el cuerpo, alma, espíritu, no sé, con el instinto, la pasión, el amor, pero yo me quedé con al final de esa clase el hecho de esa enamorarse como de la paz, ¿cuánto? De lo divino o de lo santo. Porque eso más me hizo pensar en comparación al otro de que las personas son especiales. Sí, efectivamente, en todo aspecto va a ser especial en algo, pero
la integridad de ser de buscar una actividad, o sea, un emparejamiento santo, lo encontré como bastante, ese es como el punto de referencia que me dejó harto en pensar, porque a través de eh, de estas dimensiones del ser humano, uno puede trascender y llegar a esa. Entonces yo en este momento yo pienso y creo que estamos en un proceso de aceptar, integrar y sacar la mejor conclusión para, en mi punto de vista, en realidad yo no estoy buscando pareja, pero si bien ese es como un objetivo de vida que a lo mejor siempre uno ha tenido, pero pienso y creo que lo importante es estar bien con uno mismo y darse cuenta de los pasos que uno va dando y se va dando cuenta. Y esto es uno de los grandes temas que tú has dado y has estado dando, que hace el observar y el aceptar ciertas cosas y situaciones que uno tiene en la vida en general. Entonces, en realidad eso te podría decir que me hizo clic en y otros videos que se han dado. Entonces, como el, así tanto como la confianza, el empoderamiento de uno mismo. Y es como, no sé si a ti te contaba el asunto esto de ser como el efecto bambú, que definitivamente uno crece, uno coloca la semilla y no sé, puede estar 7 años y no crece nada el bambú, pero porque está creciendo interiormente. Y en este proceso que tú estás entregando a través de estos videos, ¿qué estamos haciendo en sí? Estamos creciendo hacia abajo, tal como el bambú, el efecto bambú, ya que este bambú, después de 7 años, en 6 semanas crece 20 a 30 metros. Entonces, me hizo reflexionar y pensar justamente esto lo que tú estás haciendo a través de estos videos, que uno está creciendo hacia abajo y el momento está en no sé en qué, en estar creciendo después hacia arriba, o a lo mejor uno ya está creciendo y no se da cuenta. Pero eso en realidad, Ya, Miguel, ya, gracias. ok. Bueno, como salía en la lámina, la voy a volver a poner después. Existe una dimensión física que es donde lo corporal está presente y todos los procesos que ahí ocurren. Y vimos que está relacionado con los instintos, con todos esos procesos automáticos, ya que se activan también independiente de la percepción, pero también con la percepción, con las impresiones. ¿Cuáles son independientes de la percepción? El respirar, porque a veces, bueno, aunque podríamos meternos en temas bien complejos, que cuando uno está durmiendo igual está existiendo en conciencia, pero bueno, se supone cuando uno duerme, no está recibiendo impresiones del mundo externo, pero está respirando y todo su cuerpo está funcionando. Ahí hay un instinto muy de base. Pero hay otros instintos que se activan también con las impresiones que vienen de los cinco sentidos. Y ahí hay activaciones hormonales. Y en este sentido que estamos viendo, tiene que ver con la atracción, ¿ya? Porque esa es la dimensión que estamos viendo, atracción. Y esta hormona, hay hormonas, bueno, después las vamos a ir viendo una a modo de información, nos activan ya ciertas sustancias químicas. Ahí hay todo un mundo de neurotransmisores y de neuropéptidos que llevan la información a la hormona y a las células y producen reacciones químicas
que tiene que ver con la excitación, con el placer, con el bienestar, con la adrenalina. Por eso es que si hay una hormona que se le llama hormona de la felicidad, ¿ya? Otras también con el relajamiento, con la paz, con estados de armonía. Ya, entonces ahí estamos hablando meramente de la dimensión instintiva más básica, que está relacionada con nuestro cuerpo, ¿ya? Y con todo lo que recibimos a través de los cinco sentidos. Y estas reacciones, ¿ya? Son placenteras, nos hacen sentir bien, pero también ocurren a veces en exceso. Y como hemos visto, todo lo que es en exceso empieza a tener contraindicaciones. ¿Cuál es la contraparte de una actividad en exceso en este sentido de la dimensión corporal o instintiva, motor, el centro instintivo motor, como hablaba Gurdjieff? Que cuando esto se produce mucho en exceso, ya deviene como contraparte un vacío existencial, un vacío también emocional. También se puede producir estados de perversión. Perversión quiere decir que en exceso, ¿ya? Y cuando se empieza a uno a volver adicto también de estas sensaciones, después siempre requiere más. Y ese más tiene un tope en el estado sano. Por eso se empieza a ir hacia una dimensión más pervertida en ese sentido, más distorsionada. Porque cuando ya lo sano, lo que se llama sano, no satisface, se empiezan a buscar otro tipo de situaciones y a eso se le llama perversión. También agotamiento, una actividad en exceso, no equilibrada, produce agotamiento. Se derrocha la energía, no se acumula y no se eleva, no se dirige para nutrir otros centros, como el centro emocional, el centro intelectual y más arriba, sino que eso queda ahí supeditado a lo corporal, a lo instintivo y llega un momento que hay un derroche de exceso de excitación y hay derroche. Ya, esa es la contraparte. Todo, toda actividad cuando se realiza en forma excesiva debido a la adicción tiene una contraindicación, una contraparte, una respuesta que podríamos definir como negativa, que va en desmero del organismo entero. La otra dimensión que vimos es ya la emocional. Y ahí es cuando ya, eh, además de esta actividad hormonal, fisiológica, instintiva, donde el cuerpo ya tiene muchas sensaciones, pasamos a también sentir emociones, a procesar, a experimentar una serie de emociones al respecto de esa experiencia. Y ahí entra a correr mucho el ego. Ya el ego se empieza a manifestar en el mundo emocional, porque le da sentido, le da un sentido a todas esas emociones. Y ahí entramos en lo que habla Eduardo en estados de enamoramiento. ¿Y qué es enamoramiento? Enamoramiento tiene que ver con un fenómeno en que uno se ilusiona.
Ya también vimos que no solamente con personas, uno se puede enamorar e ilusionar con distintos objetos, como enseñanzas, filosofías, un maestro espiritual, un libro, un tipo de películas, lo que ustedes quieran pensar, uno se puede emocionar. Y enamorar. Entonces, enamoramiento también es sinónimo de encantamiento. Uno está encantado, pero analicen los conceptos. Ilusión, encantamiento. Eso suena un poco a magia, incluso a una magia media extraña, media rara, porque no es sinónimo de estar despierto o consciente, sino que ilusionado y encantado. Y también hay mucha proyección. La proyección es que uno busca algo afuera que siente que no lo tiene, no lo posee, empieza a buscarlo afuera. O ciertas cosas que también tiene dentro, pero que las desconoce, ya las ve reflejadas afuera, pero como proyección. Entonces, en cuanto a relación de pareja, uno se proyecta en otro. Si ve a una persona atractiva, inteligente, ya y que tiene muchas afinidades, bueno, hay una proyección ideal de relacionarse con esta persona, porque uno se completa con ese otro ser, uno se proyecta, uno se potencia. Y eso está en el terreno, como vemos, muy emocional, y esas emociones empiezan a construir una idealización, un estado de encantamiento. Bueno, y ahí entran a correr también, ya potenciados, esos estados de placer, de excitación, de bienestar, acompañado con un aspecto más potente y más sutil que son las emociones. Y ahí entramos en un magnetismo, porque las emociones son magnéticas. Bueno, y esas emociones nosotros las empezamos a codificar como pertenencia, siento que pertenezco a una persona y esa persona me pertenece, y el ser humano, como muchas especies, buscan pertenecer a una manada, a un clan, ya también a un territorio. Ahí, más allá de lo físico, es un territorio, es una familia, es una pareja, es, como digo, un clan, ya es un equipo. Y nosotros, nuestra mente, nuestras necesidades básicas son de pertenencia, de territorio, de seguridad, sentirnos seguros. Y ahí se empieza a crear el apego. Nosotros aquí, cuando estamos hablando de estos temas, no estamos haciendo juicios de valor de que sea bueno o malo, sino que lo estamos situando en la dimensión que corresponde. Y con sus contrapartes, porque como estamos en manifestaciones de dualidad y de polaridad, bueno, todo tiene una contraparte. Si es que uno se identifica demasiado, se polariza y, bueno, la palabra lo dice, se identifica mucho con este proceso. ¿Qué es lo que hace que uno no se identifique con estas manifestaciones naturales y que son parte de nuestra experiencia? Es tener ya un cierto conocimiento y un estado ya más consciente. La conciencia hace que uno no se identifique con dimensiones que van más, o sea, que están, podemos situarlas más abajo de la conciencia, que son parte de lo fenomenológico. Eso de lo que se activa en nosotros, en la parte emocional, en la parte instintiva, la conciencia, ¿ya? Y un estado de lucidez.
más ligado a lo que llamamos espiritual, hace que uno tenga un enfoque y uno no se vuelva loco o no se descontrole con procesos que vive. Ese es el ancla que hablamos una vez, estar anclado a un centro de gravedad permanente. El que no ha creado centro de gravedad permanente, todas estas energías lo disparan. Es como estar en una tormenta, en un tifón, en un huracán, ya que es una experiencia. El enamoramiento fuerte es como un huracán. Y si uno no está anclado a un centro de gravedad consciente, uno puede salir disparado. Ya entonces, ¿cuáles son las contrapartes? Inmediatamente en la dualidad se manifiestan los celos. Claro, porque si yo estoy enamorado, estoy en pareja, estoy ilusionado, estoy en proyección, con mucho placer y también con fuertes emociones, bueno, no quiero que eso se me sea quitado o expropiado por nadie ni por nada. Se despiertan los celos. También el miedo, miedo a perder, miedo a que eso se acabe, miedo a que esa situación o esa persona me abandone. Control, quiero controlar esa situación. Por eso que está muy relacionado con el ego ahí, en, como hablar en esta dimensión. Rabia también aparece, como situaciones de frustración que no encajan con esa idealización que he creado. Ansiedad, soledad, cuando no está, me siento solo. Inseguridad, hay muchos estados también de inseguridad. Aburrimiento, cuando ya el proceso de enamoramiento empieza a pasar, porque también está establecido y está estudiado que ese proceso de enamoramiento tiene un tiempo, es cíclico. Y los estudios contemporáneos nos demuestran que cada vez más corto. Se decía que el enamoramiento antes podía durar 5 años. Bueno, ahora se está hablando incluso de meses, todo más rápido. Los procesos son así más veloces en estos tiempos. Entonces, esa sería la contraparte que también está sujeto a un ciclo de nacimiento, desarrollo y fin. Porque así como llega el enamoramiento, se va. ¿Y cuándo se va? Cuando uno empieza a tener un conocimiento real del objeto de ese enamoramiento. Cuando empieza a conocer profundamente la sombra y experimentar la contraparte de esa expresión. Se puede pasar, se puede profundizar y empezar a crear un amor más maduro, un amor más profundo. Sí, claro que sí, pero hay que pasar el proceso de enamoramiento y quienes lo pasan juntos y siguen adelante, profundizando su relación, quiere decir que empiezan ya a caminar en un amor real, verdadero, real porque está fuera ya de la ilusión, sino que ya es más consciente, concreto. Y en la dimensión espiritual, bueno, no está ese amor que ya está anclado, que ya también se está procesando en la dimensión espiritual, no está sometido al ego. Es el amor en la dimensión espiritual, no es ego, no es para sentirse
mejor, para vanagloriarse, para sentir seguridad, ni pertenencia, ni territorio, ni para sentirse más estados de placer. No, no tiene que ver con eso. Tampoco entra a correr una adicción, a estar constantemente conectado a esas emociones y a esas sensaciones. No tiene que ver con eso. Pero sí tiene que ver con estados internos profundos de paz. A ver, la paz, la seguridad, la identidad, el bienestar, incluso el placer que deviene de esa dimensión interior espiritual, no depende de factores externos. Por eso que no tiene contraparte. ¿Tiene una contraparte? No, no tiene. Porque no hay celos, no hay miedo, no hay inseguridad de perder, no hay frustración y rabia. Como deviene del interior, de lo que realmente somos, no tiene sombra. Y esto es una clave súper importante. El amor divino no tiene sombra. El enamoramiento tiene sombra. Y la otra dimensión netamente instintiva se podría decir que no tiene sombra, pero cuando eh, se produce una adicción y el ego también ahí empieza a dominar los instintos y empieza a dirigirlos cuando no corresponde, ¿ya? Para experimentar en el cuerpo ciertas sensaciones y lo explota y lo lleva a exceso, ahí se produce una sombra terrible también. Pero eso es lo interesante. Claro, si una persona está desarrollando, está conectándose, está cultivando el amor espiritual, sí tiene estados de paz, pero no son estados de paz en el sentido de las sensaciones, de las emociones. Es algo mucho más profundo que produce emociones, sí, pero deviene de algo más profundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el mundo, digamos, del alma, en cuanto a emociones y pensamiento, del cuaternario inferior que hemos hablado también, y del cuerpo, si yo quiero paz, tengo que hacer algo externo, tengo que hacer una actividad. Me voy a la montaña, me voy a una terma, me siento en una silla y pongo música y hago una meditación, una relajación, ¿ya? O bienestar, contacto con la naturaleza, me baño en el mar. Y en ese mundo emocional, que nosotros lo ligamos mucho a la dimensión del alma, necesito, necesito llegar a esos estados para sentirme así. Pero en la dimensión espiritual, no, ni siquiera requiero de hacer cosas, del hacer, sino que es ser. Ahí está la paz de manera inmutable. Existe. Está la seguridad, la identidad, el bienestar y también el placer. Les puedo dar un ejemplo. La paz de la conciencia, la paz interior, es independiente de lo que yo esté haciendo. Eh, Hay situaciones donde una persona pudo haber cometido un delito, un robo, una estafa o una gran mentira a seres queridos, puede haber sido motivo de engaño o incluso de un asesinato.
que nadie sabe. Y esa persona puede que no tenga paz, puede que viva atormentado por su conciencia. ¿Ya? De eso estamos hablando, de esa dimensión. Incluso esa persona puede estar en un paraíso terrenal, pero no va a estar en paz, no va a estar en felicidad, en bienestar, no se va a sentir seguro. ¿Por qué? Porque hay un remordimiento, hay un estado de conciencia alterado que donde esté, eso lo va a acompañar, una culpa. Esa es la dimensión espiritual. No depende de dónde se esté y de lo que se sienta. Deviene de un estado de conciencia más profundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando una persona ya está más conectado, ha desarrollado más ese estado espiritual que estamos hablando, que va acompañado del amor divino también. Incluso puede haber un terremoto, puede haber una situación trágica y nunca va a perder el control absolutamente. Son esas personas que van a reaccionar de la manera más asertiva posible. ¿Por qué? Porque ya en su interior existe un grado de centro de gravedad permanente, como vimos. En cambio, quien está muy identificado, muy imbuido en las otras dimensiones emocionales e instintivas, puede que no reaccionen de la mejor forma ante situaciones dramáticas externas. Eso es un ejemplo. Bueno, otra cosa importante es la coherencia. Nosotros, en esencia, somos ese ser espiritual. Eso es lo que realmente somos. Lo otro es una manifestación que está suscrita a ciclos de manifestación y que también nacen y desaparecen, como es la personalidad, el mundo emocional, incluso el cuerpo, toda esta experiencia como humanos. Y por eso que se dice que es ilusoria, porque todo lo que no es permanente y lo que no tiene atributos divinos no es real, es irreal, es ilusión. Y ustedes me pueden decir, ya, pero yo lo experimento, lo siento, me quemo, lloro, sufro, me da calor, me da frío, ¿cómo esto no va a ser real? Bueno, es que lo irreal igual se siente. Es como que nosotros nos metiéramos a un juego virtual y somos un personaje, un avatar. Bueno, la única diferencia es que nosotros pensamos que ese avatar en la pantalla no siente nada. Y lo pueden destruir, lo pueden quemar, lo pueden partir. Ya, bueno, la diferencia acá es que nuestro ser se metió en un mundo ilusorio, pero siente. ¿Por qué? Porque se le dio un alma y el alma es sensible. Pero el alma es una extensión sensible de ese ser, pero el ser real e inmutable, el que tiene todos los atributos eternos, divinos, que es lo que realmente somos, ya es ese espíritu divino. Eso es lo que realmente somos. Ahora, el ser materializado es lo que importa en esta situación, en esta experiencia que estamos teniendo, lo que importa es lo que experimentamos y lo que manifestamos. Porque también hay gente muy loca, muy esquizoide, que dice, bueno, yo soy un ser divino, yo soy un ser eterno, yo, por ende, eso es lo que vale, ya, y todo lo que ocurre aquí no importa.
pero sí importa porque en la 3D, en la percepción en la cual nosotros estamos enfocados casi al 100%, importa que ese ser se manifieste. Entonces está el ser real, que para nosotros es potencial y es una posibilidad, y que nosotros intelectualmente podemos entender de qué es lo que somos realmente, y otra cosa es lo que experimentamos. Y realmente lo que nosotros experimentamos y manifestamos es lo que cuenta. Si no manifestamos ese ser, no importa, no tiene mucho valor que lo sepamos. Y el desarrollo, el trabajo espiritual es buscar al ser, entenderlo, conectarse y manifestarlo. Ese es el camino espiritual. Ahora hablando del amor, nuestra mente espera que el amor llegue. Como decía Eduardo, hoy a lo mejor nunca he vivido ese amor del que tú hablas. Bueno, ¿de qué depende? De que aparezca, ¿cierto? Nu- Nuestra mente, nuestro ego funciona así. Si aparece, aparece. ¿Estará en el destino? ¿No está en el destino? ¿Me tocará o no me tocará? Pero pensamos y sentimos que no depende de uno, que eso viene del universo, viene del inconsciente, viene del mundo del misterio, destino. Pero hay que entender e invertir esa creencia, porque también es una falsa creencia, que las cosas llegan que uno las experimenta. Las cosas se crean, las experiencias se crean. Nosotros creamos nuestro destino, creamos lo que experimentamos. Ahora, como nosotros creamos nuestra realidad de manera inconsciente, nosotros somos experimentamos los efectos, las reacciones, pero no entendemos las causas. El proceso del trabajo espiritual es crear causa, es crear realidad. ¿Qué es lo que se necesita para eso? Entender el proceso creativo. La mente llega un momento que crea materia, crea manifestación, crea realidad. Pero ese proceso hay que entenderlo. ¿Cómo yo puedo crear una realidad? Pues, como digo, hay que entender ciertos principios espirituales y conectarse con esa dimensión, que es una dimensión cuántica para que se entienda mejor. Hay que ir al mundo cuántico y empezar ahí a crear y a manifestar para que eso aparezca en la 3D, porque como digo, eso es lo que cuenta acá. Lo valioso, lo que vale, es que esa dimensión espiritual se manifieste en esta dimensión material. Ahora, siempre se va a manifestar en la forma. El contenido va a ser información espiritual, pero en la forma es la 3D. Y la forma siempre también va a estar supeditada a un ciclo. Pero como el contenido va a ser espiritual, profundo, del ser, bueno, puede cambiar de forma, pero después puede aparecer otra forma que sea coherente y va a tener la misma información. Por eso, pensemos idealmente una persona que es absolutamente conectada con su espíritu y va creando realidades y se van manifestando acá,
desde la fuente, desde un espacio cuántico muy puro, puede tener relaciones con ciertas personas y después pasar a otras personas, pero siempre van a ser expresión de esa dimensión interna profunda. No va a aparecer alguien que sea absolutamente contrario, no porque son manifestaciones aquí en el mundo de la 3D, que como digo yo son cíclicas, pero van a venir de la misma fuente. El ego también no tiene que ver con esa dimensión, con la identidad, porque la identidad es muy limitada, es muy precaria, está muy formateada y tiene mucha sombra, por ende no está en esa dimensión. Y en esa dimensión de no tiempo, no espacio y no tiempo, no espacio y sin identidad, existen todas las posibilidades. ¿Ya? Ahora vamos a compartir en lo que quedamos acá y vamos a ver las distintas hormonas, ¿ya? Que se activan en esta experiencia de lo que vimos anteriormente referente a las emociones y al instinto. Bueno, una es la dopamina, el neurotransmisor del placer. La dopamina es una de las hormonas más importantes en la química del amor. Se asocia con el sistema de recompensa del cerebro y es responsable de la sensación de placer y motivación. Cuando más enamorado o incluso cuando estás cerca de alguien que te atrae, tus niveles de dopamina aumentan, lo que provoca sensaciones de euforia y emoción. Activa el sistema de recompensa del cerebro. Se libera al anticipar placer, ver a alguien, un beso. Efecto, euforia, motivación y felicidad. ¿Ven que tienen capacidades o atributos adictivos? ¿Han escuchado ustedes de la dopamina muerta y la dopamina natural? La dopamina muerta se habla de que uno activa esta hormona, ahí chat, uno activa esta hormona de manera artificial. Cada vez que uno ve un reel, ve un video, ve una película, ve una imagen de personas atractivas, le mandan un WhatsApp de una persona agradable, interesante, se va activando y secretando dopamina. Y se siente ese placer que tiene que ver con la recompensa. Oh, algo me interesa, lo proceso, se puede decir, me alimento de eso y eso me produce placer y ahí un estado de recompensa. ¿Por qué se dice que es muerta? Porque no tiene que ver ya con un logro real y verdadero, con haber hecho una acción, haber completado una acción real en el día, como puede ser terminar un informe, terminar un trabajo. Estoy pintando la casa, ya la pinté entera.
y me quería juntar con una persona que me gusta y fue una rica velada, una buena experiencia. Ya, ahí la respuesta de dopamina es real y verdadera porque tiene que ver con el haber culminado ciertas acciones concretas. Pero todo lo otro secretan la misma sustancia, pero no tiene que ver con ningún hecho productivo, real y verdadero, con actos, como digo yo, reales, o sea, concreto, de realmente ligado al logro. Entonces yo puedo estar en estado de euforia, de motivación y felicidad artificial. Eso es lo que está ocurriendo con todo este mundo virtual y que se está disparando cada vez más y las personas van a quedar atrapadas, ya adictas a un mundo de fantasía que no tiene nada que ver con su desarrollo personal y menos interno. Oxitocina, la hormona del vínculo. La oxitocina, a veces llamada la hormona del amor, está asociada con la creación de vínculos emocionales y la confianza. Es crucial durante fases de apego profundo y vinculación a largo plazo en una relación. Se libera en el contacto físico, abrazos, besos, incluso con el parto. Fomenta la cercanía emocional y la felicidad. Clave en la fase de apego profundo. ¿Y qué pasa con esas parejas virtuales? Que ahí también se empieza a sentir una cercanía emocional, una fidelidad, un apego y también puede ser una mentira, ¿ya? Aquí estamos hablando que la oxitocina se puede producir de manera totalmente artificiosa o puede ir acompañada naturalmente de una experiencia personal real. Serotonina, bienestar y equilibrio emocional. La serotonina también juega un papel clave en las relaciones amorosas, aunque su acción es algo más compleja en este contexto. Ya, serotonina, bienestar y equilibrio. Fluctúa en las primeras fases del amor, obsesión. Estabiliza las emociones con el tiempo. Promueve la estabilidad emocional y la seguridad. Entonces al principio fluctúa, ya no está tan establecida. Por eso que ahí se empieza a crear como una obsesión. Pero después estabiliza esas emociones a través ya de sentirse seguro. Las endorfinas son hormonas relacionadas con la felicidad y el bienestar. Las endorfinas son los neurotransmisores que el cuerpo libera para reducir el dolor y mejorar el estado de ánimo. Están directamente relacionadas con los sentimientos de felicidad y satisfacción. Se liberan al hacer ejercicio, reír o tener sexo. Reducen el dolor y aumentan la euforia. Contribuyen a la satisfacción y conexión emocional. Testosterona y estrógenos. Deseo sexual. Las hormonas sexuales como la testosterona en los hombres y los estrógenos en las mujeres son esenciales para el deseo sexual y la atracción física. Estas hormonas influyen directamente en el deseo sexual
que es una parte importante de las primeras fases del amor romántico. Regulan la atracción física y el deseo, niveles más altos durante fases románticas. Afectan la intimidad y la pasión. Adrenalina, excitación y nerviosismo. Aumenta con la cercanía a alguien atractivo. Causa mariposas, sudor y ritmo cardíaco acelerado. Presente en el flechazo inicial. A veces pareciera ser que son muy similares, ¿ya? Pero uno cuando las va leyendo va viendo ahí las diferencias. Interacción de las hormonas en el amor. En el amor temprano se expresan más o se activan más la dopamina, la adrenalina y la serotonina. Y ya ahí pasando a lo que es un amor ya un poco más desarrollado, al apego y amor profundo, oxitocina y endorfinas. Y ya el amor maduro, que es mucho más estable, ya se procesa mucho con la serotonina y las hormonas sexuales. Ahora, esto es lo interesante, ¿por qué se habla de adicción? ¿Por qué yo hablé de adicción cuando hacía el prólogo de la clase? Cuando repetidamente buscamos actividades o situaciones que nos hagan sentir estas sensaciones placenteras, como tener relaciones intensas, comer, hacer ejercicio o recibir halagos, podemos llegar a depender de esos picos emocionales. Esto podría sentirse como una forma de adicción, ya que estamos constantemente buscando el refuerzo positivo que estas hormonas nos brindan. Ya aquí aparece una imagen que dice las nuevas adicciones: internet, trabajo, sexo, teléfono celular, compras, son un nuevo tipo de adicción. ¿Por qué? Porque siempre se requiere experimentar esos picos, esa exaltación, esos clímax. Por eso incluso yo lo hablaba del ámbito donde se habla de espiritualidad, porque el ego está en todas las áreas de la experiencia humana, ya en las más superficiales y las que se entiende como algo más serio, más profundo, como es el área espiritual. Y ya hemos hablado de las cualidades del ego, del sistema de pensamientos del ego. Funciona de una manera. Entonces, uno también se puede volver adicto a estados de paz, de bienestar, de relajación. Uno se puede volver adicto a la meditación, al yoga, a hacer ejercicio, a andar en la naturaleza, porque uno dice, bueno, estas son actividades espirituales. Pero aquí hemos visto que no son estrictamente espirituales. Espiritual es nuestro estado profundo del ser y no depende de actividades. Ahora, para ser un poco más aterrizado, creo que es inevitable hacer ciertas acciones, tener ciertas actividades que a uno le faciliten conectarse con una dimensión más profunda o más elevada. Pero hay que diferenciar, ¿ah? Yo puedo hacer yoga para llegar a tocar un estado espiritual o una meditación como un medio,
pero a veces se confunde el medio con el fin. ¿Para qué decir las religiones? Se supone que las religiones son un medio, pero siempre han actuado como un fin en sí mismo. Hay muchos medios, porque si uno podría decir, ya, a ver, quiero una conexión con mi ser profundo, aquí y ahora, a lo mejor no sucede. Y empiezo a buscar medios para profundizar, para conectarme. Por eso que hay tantas técnicas, tantos métodos. Lo único que quiero aquí establecer que esos métodos, esas técnicas no son la dimensión espiritual. Buscan ser un puente para alcanzar eso. Pero como se empieza ya con un estado emocional que a veces es muy satisfactorio, a veces nos quedamos ahí nomás. Y recordemos que si uno llega a una dimensión espiritual, ya no hay cuerpo, no hay espacio, no hay terreno, no hay identidad, no hay ego. Uno entra a una dimensión tan sutil, a una dimensión cuántica. Por eso incluso la emoción ahí ya no es lo importante. Eso se le ha llamado en la mística el chamadí. Por eso que los meditadores buscaban el chamadí, estado de conciencia expandida, conectarse con la conciencia pura, pero no se quedaban pegados a la sensación placentera de estar relajados, de no sé, de no sentir el cuerpo, estar absolutamente ahí en un estado de paz y de tranquilidad. Por eso que el ego espiritual se queda en lo emocional. Y el quedarse en lo emocional también es superficial, porque dábamos el ejemplo de gente que pasaba todos los fines de semana se iba a retiros espirituales, o se iba a la naturaleza, o se iba a un bosque, se iba a las termas, hacía yoga, meditación, pero después empezaba como a sentir indirectamente como una necesidad, porque se producía como una especie de escapar, de escapismo. Y mucha de esta gente después se estresa, se angustia, se deprime, detesta situaciones muy urbanas, muy tumultuosas. Entonces, ¿está en la dualidad? Sí. ¿Está en el contraste? Sí. ¿Está en el conflicto? Sí. Como yo digo, cuando realmente empezamos a manifestar y a conectarnos con ese centro de gravedad del ser y profundo, incluso en la situación que estemos, no vamos a perder eh, esa armonía. Aunque no se haga yoga en un mes, aunque no se esté en un retiro, ni en una meditación. Eso es para tenerlo muy claro. Por eso que hay tanto comercio y tanta oferta espiritual. ¿Quieres paz? ¿Quieres felicidad? ¿Quieres bienestar? ¿Quieres sentirte la raja? Ya, ven acá, júntate con nosotros. Independiente que nosotros tenemos un rol, estamos en un aprendizaje y necesitamos ciertos conocimientos precisos y concretos para desarrollarlos en nuestros quehaceres como terapeutas, como personas comunes y corrientes.
todo en su justa dimensión. Lo interesante es ser consciente de lo que se está haciendo, ¿ya? Y salir de la ilusión, de las promesas, sino que ver todo en su justa medida. Porque así como la sociedad hedonista nos pone muchas zanahorias para que nosotros siempre estemos ahí siendo eh, llevados, motivados, alucinados, en enganchar. Bueno, en el mundo espiritual también es así. Nos pones constantemente una zanahoria. Mira, vienen más métodos. Mira, viene algo nuevo. Esto que voy a entregar ahora es más profundo. La zanahoria siempre. Pero cuando uno ya sabe los mecanismos de cocreación, de energía, de cómo conectarse a sí mismo, cómo desarrollar su ser, eso ya depende de uno y no necesita a nadie ni a nada. Cuando ya tiene conocimiento de ese proceso, de ese método, de ese, de ese proceso, de qué es lo que se trata, qué es lo que se trata la mente, la energía, el alma. Cuando ya se sabe, no depende de promesas de ningún gurú, maestro, mentor, coaching, porque ellos siempre se alimentan de la necesidad y de la creencia que a uno le falta, que uno necesita más, que uno es carente. Bueno, a veces es cierto, pero lo que uno necesita es el conocimiento real y ese conocimiento real ya es saber cómo funciona la energía, la mente, la manifestación, la creación. Y cuando uno ya empieza a entender cómo funcionan esos procesos, se va independizando de las ofertas. Porque donde esté y con quien esté, ya sabe lo que tiene que hacer. Recordemos que la divinidad está dentro de uno, en lo profundo de esa mente inconsciente. Ahí está. Esto podría sentirse como una forma de adicción, ya que estamos constantemente buscando el refuerzo positivo de estas hormonas que estas hormonas nos brindan. Refuerzo positivo. ¿Es algo negativo? No necesariamente. El deseo de experimentar amor, felicidad y bienestar es natural y saludable, en moderación. Sin embargo, si se vuelve un patrón destructivo, por ejemplo, buscando gratificación constante, sin momentos de introspección o equilibrio, podría interferir con la salud mental o las relaciones. Bueno, el equilibrio, como alguien dice por ahí, es la única forma de ser feliz. Al final, la clave está en encontrar un equilibrio. No se trata de evitar por completo esas actividades que nos hacen sentir bien, sino asegurarnos de que estamos cultivando una vida plena, basada en una variedad de experiencias enriquecedoras, no solo en la búsqueda de picos emocionales. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Crees que a veces podemos estar buscando esas hormonas del amor en exceso? Consecuencia del exceso hormonal. Dopamina, adicción al placer y dependencia emocional. Oxitocina, dependencia y pérdida de identidad. Serotonina, obsesión y baja autoestima. Endorfinas, evasión emocional, búsqueda de riesgo. Testosterona, estrógenos, impulsividad y celos. Adrenalina, relaciones dramáticas, fatiga emocional. Esto me hace recordar que las relaciones tóxicas
las llamadas relaciones tóxicas son súper adrenalínicas. La, la ruptura, las peleas, los desencuentros y después vienen las reconciliaciones y en ellas se sacan chispas. Amor emocional, químico. Bueno, el amor emocional está basado en la dopamina, oxitocina y adrenalina. Euforia, deseo y búsqueda de gratificación, impulsividad, celos y emociones intensas. Amor espiritual, consciente. Más allá de las hormonas, está basado en el respeto, la empatía y la aceptación. Basado en la paz, serenidad y comprensión profunda. Compromiso sin condiciones externas. Aquí estamos hablando del amor y hemos visto también cómo se diferencia de las relaciones, porque expresar amor espiritual, incondicional, va más allá de tener una relación o no. Cuando se tiene una relación en la dimensión de la personalidad, claro que sí hay condiciones. Y cuando no se cumplen esas condiciones, se puede deshacer la relación. Hay que ser objetivo, pero el amor espiritual puede seguir vigente. La persona puede seguir sintiendo y estar conectado a esa otra persona en amor, independiente que ya no tengan una relación. Porque yo siempre voy a hacer la diferencia que una relación sí tiene condiciones de dar y recibir y a través de una lógica, de ciertos proyectos. Pero el amor espiritual, como está más allá de eso, y es lo que uno siente, lo que uno expresa, primero con uno mismo y después por añadidura, va más allá de estar en un proyecto con alguien o no. Eso, ¿por qué tiene que ver con el respeto, la empatía y la aceptación? Porque si se está en una relación, ya, y uno tiene un profundo amor maduro y ya tiene grados de ser ese amor consciente, uno va a respetar la decisión de la otra persona. Uno va a empatizar incluso con eso y lo va a aceptar, ya sea esto se acabó, esto terminó o esto continúa. Y se va a tomar con altos grados de paz, serenidad y comprensión. Esto es para que nosotros entendamos las distintas dimensiones en donde se manifiesta el amor. Y aquí dice amor emocional versus amor espiritual. Bueno, el emocional ahí, como digo yo, tiene siempre una contraparte, siempre va a tener una sombra y a veces se va a manifestar y es más impulsivo, intenso y condicionado. Esa es una palabra muy interesante e importante, condicionado. Espiritual, equilibrado, duradero, incondicional. Diferencia clave. En el emocional es la búsqueda del placer, ya en varios sentidos, versus una conexión profunda. Bueno, eso era esta clase y terminamos el tema. ¿Qué tendrían que decir, que aportar o ver si hay alguna cosa que no quedó muy clara?
Cari, ¿tú podrías decirlo? ¿O se fue? Eh, no, si estoy aquí. Tú eres San Miguel. Sí, yo soy San Michael. No, no soy yo, él es por mí. Sí, es bastante extenso el tema, claro, porque uno en la ignorancia él habla solo del amor, pero claro, las distintas fases que comprenden el enamoramiento y todo lo que mencionaste, wow, me quedé como deslumbrada porque claro, se torna como complejo, pero con bastante detalle y ahí comienza uno a comprender en realidad lo que significa las fases de todo aquello, ¿no? Eh, Ujú. donde uno puede caer en el exceso y donde puede salir también. Así que es como hacerlo de una manera mucho más racional después de haberlo vivido en la trayectoria de la vida desde lo emocional. Claro. Y Gracias, Miguel. uno también lo ve en ciertos ejemplos de vida. Hay algunas parejas que terminan, se juraban amor intenso, profundo, y cuando terminan, después hay odio y venganza, y una serie de vendetas, y hablan lo peor uno del otro. Hay otras parejas que terminan y después tienen una excelente relación, se respetan, se desean lo mejor, ya ahí uno va viendo en la práctica ciertos niveles de manifestación de un amor real y verdadero, profundo, que cuando esa relación se acaba, la persona no queda como un espantapájaro. ¿Por qué? Porque puede reaccionar con mucha rabia o con depresión. Dos polos de la misma decepción. Pero no, cuando la persona ya tiene un desarrollo interno, un autodesarrollo, bueno, acepta mejor, respeta, tiene más empatía, no genera estados de frustración profunda, de rabia, puede tener un momento de dolor, que es normal, el duelo, pero sigue avanzando, y después ya es muy fácil a lo mejor que aparezca otra persona, ya porque como está conectado a cierto nivel de desarrollo, se le manifiesta. Por eso todo depende Pero de lo Miguel, que se quiera. sí, pero igual he entendido a través de la vida, Miguel, que si bien todas las fases que tú has descrito son eh, sumamente correctas de acuerdo al desarrollo, creo que uno cae muchas veces en estos enamoramientos, en estos apegos, qué sé yo, de acuerdo a, em, al escáner que uno haya tenido en su vida, ya sea desde las carencias, desde las crianzas. Entonces, eh, quizás en la madurez uno adquiere ya una responsabilidad con uno mismo para saber cómo sobrellevar las fases que tú ya mencionaste. Como me hago cargo desde mi historia de vida para poder saber a quién, para que el otro no sea un espejo de uno, o no sea el espejo de mi padre o el espejo de mi madre, ¿me entiendes? Entonces, creo que con mucha conciencia, como mencionaste tú, uno puede ser responsable en las decisiones de a quién voy a tener a mi lado. Mira, lo interesante, yo diría para terminar, es que uno no haga una separación, una dualidad entre estas distintas dimensiones. Nosotros funcionamos en estas dimensiones. Nosotros somos un cuerpo físico, instintivo, y
nosotros producimos todas estas hormonas porque funcionamos así. Eso no tiene nada de malo. ¿Ya? Y también cuando comienza una relación, experimentamos enamoramiento, ilusión, porque son mecanismos de la mente y de las emociones que sí o sí se van a activar. ¿Ya? No hay que renunciar, eso no es malo, no hay que hacer juicios, no es negativo, es normal, natural. Y uno los tiene que aceptar y los tiene que vivir y experimentar. Lo que pasa es que se va procesando cuando uno tiene una visión espiritual, un camino interior, todo eso se va procesando de una manera coherente en los tres niveles, ¿ya? Entonces, lo que importa es que uno conscientemente vaya viviendo la experiencia y saber cómo se va desarrollando. Si lo peor es estar en ignorancia, vivir todos estos procesos de manera inconsciente y solo empezar a reaccionar a los sucesos de la forma más automática y básica. Eso es lo peor. Ya, por lo mismo, en un amor, digamos en una relación que hay un desarrollo de ambas partes espiritual y consciente, eso quiere decir que no va a haber oxitocina, no va a haber endorfina, no va a haber, sí, va a haber igual, y qué bueno que haya, qué bueno que haya mucho placer, que haya mucho estados de atracción sexual, también va a haber apego, se va a desarrollar el apego, también va a haber todo tipo de idealización, sí, pero también va a ser conducido y va a estar anclado a algo mucho más consciente y profundo. Por ende, si esa experiencia se acaba, se termina, ya ese apego no se va a volver como un boomerang, como un arpa, sino que se va a empezar a procesar como corresponde, a través de ese centro, ese centro de gravedad más consciente. Y todo lo otro va a empezar a mutar, pero no de una manera, como yo lo digo, catastrófica. En cambio, si uno está en una relación donde está concentrado en el primer nivel o solo en el primero y el segundo, bueno, ahí como está supeditado también mucho a las contrapartes, como hablaba yo, eh, inevitablemente después las reacciones y se va a ir viviendo estas contrariedades en la experiencia y de una manera más trágica, más fuerte. Esa es la diferencia, ¿ya? ¿Quién levantó la mano? Sí, para irte. Eh, yo, Peladito, mira, era como algo que me quedó como dando vueltas, o sea, no dando vueltas, sino que eh, el hecho pragmático de lo que tú estás ahora, por ejemplo, lo que expusiste, em, viéndolo de un punto de vista eh, como que una pieza de un rompecabezas faltaba, porque a medida que uno ibas tú nombrando los químicos, uno se iba identificando en cada uno de ellos. Entonces, en sí, todo esto viene a través de un comienzo, de un pensamiento que luego de ahí, químicamente, empieza a afectar dentro de las cosas que uno siente y empieza a vivenciar. Entonces, a medida que tú ibas hablando, me iba imaginando cada uno de estos aspectos químicos, la dopamina y toda ella, y algo tan pequeño
pequeño y que era importante la satisfacción cuando uno termina de hacer un trabajo, una pega así como normal, claro. y que no toma uno como la conciencia que en realidad ahí uno segrega aquella hormona. Entonces, lo rico de todo esto que a través de lo que tú estás realizando a través de esta clase es darnos cuenta desde afuera aquella rompecabezas que tenemos y empieza uno más o menos a unir las piezas o colocarlas. Entonces, el aspecto de la parte química es la que me hizo más clic en esta pieza dentro de este rompecabezas, lo que es el pensar, o sea, a través de un pensamiento, este empieza a trabajar y este se empieza a transformar como una bola de nieve, que puede ser de 2 semanas, un proyecto, o bien, como decías tú, un punto muy bueno que me hizo clic también, la adicción a aquellos químicos que uno mismo segrega. Ujú. Entonces, el observarse, que definitivamente es como lo más primordial en este periodo y se está dando a todo el mundo, definitivamente. Eso es lo más rico en este proceso de alta energía que hay, que se transforma en negativo, a veces por ciertas cosas, situaciones, pero en fin y al cabo, el estar observando este trabajo que tú estás haciendo también, que nuevamente te lo quiero agradecer, porque no hace el clic para ello. Eso, Miguel, gracias. Gracias, gracias. Bueno, como les digo, si idealizamos en este sentido del enfoque espiritual una relación, si yo estoy en una relación con una persona que la deseo, ya que tengo esos estados de placer corporales, emocionales, la quiero, ya estoy apegado y la amo, coherencia. La energía pasa de los chakras inferiores, pasa por todos los chakras, incluso llega al chakra de la corona. Se procesa la energía en todos los niveles y después baja, ¿ya? En el taoísmo eso se le llama la órbita microcósmica, que tiene que ver cómo la energía tiene una órbita de ascenso y descenso armónico y muy productiva, muy que alimenta, va alimentando a través de los chakras y de los órganos. Eso se produce a nivel de energía con una relación armónica, espiritual, consciente, emocional, incluso romántica. Si uno tiene un amor consciente con una persona, puede darse el lujo de ser súper romántico, porque eso es como un festejo, eso es como festejar la relación, tener momentos de magia. Y más encima hay una comunión ya donde uno se conecta con la fuente de la energía que tiene que ver con lo sexual, porque ahí son como los tambores de gasolina, ¿ya? Para que esa lámpara de la conciencia se encienda y uno se conecta sexualmente. Entonces ahí estamos en una relación ideal, armónica, en todos los planos. Y la energía sube y baja de extremo en extremo. Lo que no significa que no vivamos con esa persona, si es que existe, estamos hablando aquí de manera metafórica. Todos los procesos de la experiencia humana, procesos de reacción, de sombra,
todo, todo, pero se van a ir procesando en esos tres niveles. En cambio, como les decía, y lo volvemos a repetir, hay relaciones que se basan contundentemente, casi absolutamente, y algunas absolutamente en un nivel. Ya ustedes se pueden imaginar cuando hay una relación que solo funciona a nivel instintivo corporal. Muchas veces ahí el sujeto da lo mismo, porque lo que importa es un objeto de placer, un cuerpo. Entonces puede ser un cuerpo, puede ser otro cuerpo, incluso a lo mejor ni siquiera un cuerpo, sino una pantalla, una película. Ya cuando es emocional, ya sí empieza ahí a aparecer el sujeto. Hay relaciones que están en ese, ya llegaron al segundo nivel, pero tiene contraparte, tiene ciclo, tiene estados de sombra y de luz, y ya hay otras que ya también están alcanzando el tercer nivel. Y por último, eso se vuelve más armónico, se vuelve más profundo, significativo, sí. Hay más herramientas. Que una de las herramientas más importantes es la comunicación absoluta. Cuando las personas tienen un desarrollo interno, se pueden comunicar. Incluso tienen la capacidad de comunicar sus sombras. Es lo más difícil que existe, la comunicación de las sombras, la aceptación de las sombras y la integración de las sombras. Véanlo en los trabajos, véanlo en las familias, véanlo en los amigos, que uno le diga realmente lo que siente, pero en la totalidad, lo que piensa y lo que siente. No, uno siempre se guarda N cosas. ¿Por qué? Porque si las dice, va a molestar, va a producir efectos, a lo mejor va a creer que va a herir, va a defraudar. Por eso, la comunicación real y verdadera se da en relaciones muy conscientes, muy maduras. Y recordemos que cuando la sombra se integra y se lleva a la luz, los seres crecen y se van completando. Y si antes eran un pedacito de la torta, después son la mitad de la torta y después son la torta entera. Por eso les digo, ese trabajo que hace uno con la sombra, hacerlo con el otro, cuesta porque los dos tienen que estar de acuerdo en un trabajo. Así que lo dejamos hasta acá y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por la presencia. Gracias. Chao, chao, buenas Chao, que noches. estén bien. Muchas Gracias, que gracias. esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.